La historia original es de Bisokuya 123. Dejaré su enlace para que puedan mostrarle su apoyo. Yo solo he añadido más detalles y cariño a la historia original, así que agradecería su apoyo dándole like al video. Capítulo 1. La traición inesperada. ¿Quién lo hubiera pensado? Esa persona en quien confías te traiciona. ¿De quién crees que hablo? ¿De la madre? ¿De la hermana? ¿De la novia? ¿De la amiga? Puf, claro, como si alguna de ellas tuviera las suficientes neuronas para lograr algo como eso. ¿Ninguna lastimó a nadie? ¿Te sientes confundido y enfadado por mi situación? No deberías. Déjame explicarte. Lo que ellas no sabían es a quién tenían como hijo, hermano, amigo y novio. Él era mucho más capaz de lo que sus simples mentes podían imaginar. Si tan solo se hubieran molestado en conocer mejor a quien llamaban inútil, se habrían dado cuenta de lo estúpidas que eran. Él había tejido los hilos y construido todo desde el principio. Tal vez, solo tal vez, podría justificarlas. Hiroki caminaba despreocupado, observando las calles con un cigarrillo en la boca, satisfecho después de cerrar un trato con Yuma. La jornada había sido larga y agotadora, y solo deseaba un poco de paz. Pero al llegar a casa, al abrir la puerta, unos gemidos rompieron el silencio. El sonido lo tomó por sorpresa. Ja, ¿en serio siguen con eso? Ni siquiera lo ocultan, o simplemente son idiotas. Se palmeó la cara con un suspiro, apagando rápidamente el cigarro de marihuana que había estado disfrutando. No quería que el olor me delatara. Ignorando el ruido, se dejó caer en el sofá, encendiendo la televisión para tratar de evadir lo que sucedía en la habitación de mi madre. Gracias a ese idiota de Kokujin, pensó. Aunque odiaba admitirlo, ese tipo había traído algo de alivio a su vida. Los gemidos de placer cesaron al cabo de unos minutos. Hiroki miró el reloj encima de la televisión, levantando una ceja sin ninguna sorpresa. ¿Solo 3 minutos? Siguen siendo tan precoces como siempre. Escuchó pasos descendiendo las escaleras y la puerta cerrarse con estruendo. Ah, pensó, Kokujin ya está empezando a ser irritante. Quizás sea momento de deshacerme de él. Ha sido un peón útil, pero ya no me aporta mucho. Reflexionó un instante. ¿Para qué? Con un dedo puedo dejarlas satisfechas a todas. Cuando la casa quedó en silencio, decidió subir a su cuarto. Estaba cansado y solo quería descansar. Mientras subía las escaleras, pensaba en lo conveniente que había sido que su madre y su hermana estuvieran tan distraídas con Kokujin y los demás. Ya no lo molestaban con preguntas típicas como, ¿dónde estuviste? ¿Con quién? ¿Por qué llegas tan tarde? A decir verdad, esas preguntas no eran del todo tontas si aún fueran la familia que solían ser, la madre responsable que era Kaede y la hermana que se preocupaba por él. Pero ahora todo había cambiado. ¿Cómo podría explicarles lo que hago? Sonrió para sí mismo. Oye mamá, vendí 15 kilos de armamento ilegal a carteles en Japón, todo gracias a las clases de ingeniería que me obligaste a tomar. Solo imaginarlo le resultaba absurdo. Suspiró, sabiendo que ninguna respuesta sería la adecuada. Intentó ignorar el ruido en la habitación de su madre, probablemente estaban cambiándose, ya que habían escuchado el televisor. Pero algo más llamó su atención, susurros. Los susurros de su madre y su hermana, apenas audibles. Kanoko, mientras se ponía el sostén, soltó un suspiro de frustración. Mamá, ¿cómo vamos a deshacernos de la deuda? Kokujin ya dijo que no va a hacer nada. Kaede, mientras se ataba el cabello en una coleta después de vestirse, reflexionó por un momento y respondió con una sonrisa irónica, creo que lo mejor sería dejar de pagar las clases de ingeniería de tu hermano. Su sonrisa se transformó en un gesto de desdén. Después de todo, el inútil es lo que es, no creo que vaya a aprender nada. Kanoko replicó con la misma expresión, tienes razón, dudo que aprenda algo en su vida. Hiroki, que escuchaba desde el pasillo, se detuvo en seco. Su cigarrillo cayó de su boca mientras el pánico lo invadía. Miró la puerta de su madre con incredulidad. ¿Es en serio? Además de inútiles, son estúpidas. Ni siquiera saben manejar sus propias cuentas. Pensó mientras caminaba de un lado a otro, desesperado. Mierda, piensa. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Las opciones eran escasas, pero sabía que si no actuaba pronto, la situación podría arruinar no solo sus negocios, sino también su reputación. O lo soluciono, o todo se va al diablo.
Pensando en una estrategia, se armó de valor y abrió la puerta de golpe. Hola, mamá. Kanoko, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? Todavía están desnudas, exclamó, entrando con un aire despreocupado. Ambas mujeres se quedaron paralizadas, cubriéndose rápidamente con lo que encontraron a mano. Hiroki, gritaron al unísono, intentando ocultar los condones esparcidos por el suelo. ¿Qué sucede?, preguntó Hiroki, permaneciendo imperturbable ante el caos que lo rodeaba. A pesar del evidente desorden, él mantenía una calma absoluta. Kanoko, tratando de cubrir su vergüenza con una toalla, le respondió con tono mordaz: no sabes tocar la puerta. Kaede se sumó, mientras escondía las bolsitas de marihuana en el estante. Exacto, ¿acaso no comprendes lo que siente una dama? Hiroki las observó con desdén. Varias chicas me han dicho que lo hago bien, incluyendo la madre de Kokujin, pero eso no es lo importante. Alzó la voz, añadiendo dramatismo a la situación. ¿De qué deuda están hablando? El ambiente se volvió tenso de inmediato. Kaede intentó disimular, aunque sin mucho éxito. No, hijo, no hay ninguna deuda. No te preocupes. Hiroki la miró con frialdad. No te hagas la tonta, Kaede. ¿Con quién se endeudaron? Las escuché hablando, así que no mientas. Pensaban que no me iba a enterar. Es demasiado evidente. Esta mañana, el director me llamó a su oficina y me dijo que debemos 2 meses de matrícula. Su ceño se frunció con evidente irritación. Kaede tragó saliva. Sin más opciones, intentó hablar. Hiroki, verás, nosotras. Te dije que te lo ahorraras, la interrumpió Hiroki, molesto. Solo dime con quién se endeudaron. Kanoko, al percibir la tensión en su madre y consciente de que ella no podría revelar la verdad, decidió intervenir. Con un profundo suspiro, tomó la palabra: se hace llamar Kunimi. Es un traficante de drogas. Fue todo lo que Hiroki pudo decir mientras asimilaba la información. Eso explica la droga de mala calidad que tienen por ahí. Señaló el estante donde Kaede había escondido las bolsitas. Soltó un largo suspiro, más fuerte esta vez. Bueno, ¿por qué pierden el tiempo? Vístanse. Vamos. Kaede, aún atónita, preguntó: ¿a dónde? Hiroki se llevó las manos a la cara, tratando de contener su frustración. Por Dios, dame paciencia, porque si me das fuerza no sé qué les haría. Giró sobre sus talones, dirigiéndose hacia la puerta. Vamos a solucionar esto con ese tal Kunimi. Se detuvo justo antes de salir, mirándolas por encima del hombro. Y ustedes me van a llevar hasta él. Cerró la puerta tras de sí, dejándolas allí, sorprendidas y perplejas. Se miraron mutuamente sin saber cómo procesar lo que acababa de ocurrir. Hiroki, el inútil al que siempre habían menospreciado, acababa de tomar el control de la situación con una autoridad inesperada, una que nunca antes había mostrado en su hogar. Poco después, los tres abordaron un taxi. Kanoko y Kaede se acomodaron juntas en el asiento trasero, mientras Hiroki se sentó delante. Para sorpresa de ambas, Hiroki sacó un cigarrillo, lo encendió y comenzó a fumar con tranquilidad. Kaede, impulsada por el inesperado comportamiento de su hijo, le arrebató el cigarrillo de la boca y lo lanzó por la ventanilla. Hiroki, visiblemente molesto, protestó: «Hey. ¿Sabes cuánto cuestan esos cigarros?». Observó cómo otro auto aplastaba el cigarrillo. Kaede lo miró fijamente, confundida. Yo debería estar molesta. ¿Desde cuándo fumas? Tú no eres así. Mientras hablaba, la imagen que tenía de su hijo, débil, indefenso, inútil, comenzaba a desmoronarse, afectando profundamente su psique. Kanoko, por su parte, no sabía cómo asimilar la situación. Estaba tan sorprendida como su madre al ver a su hermano actuar con tanta naturalidad. Hiroki chasqueó la lengua, algo irritado. Luego les explico. Por ahora, vamos a ver a ese tipo. En ese momento, su celular sonó. Lo sacó del bolsillo y contestó: «Hola». «Sí, claro, entiendo, ya veo, bien, lo dejo en tus manos». «Sí, estoy con ellas». «Vamos para allá». «¿El tipo está ahí?» «Perfecto, me ahorras el tener que buscarlo». «Sí, nos vemos». Kaede y Kanoko intercambiaron miradas de asombro. No solo el teléfono de Hiroki era evidentemente de lujo, sino que su manera de hablar, con una seguridad y profesionalismo inusitados, les dejó más preguntas que respuestas. El taxi se detuvo y los tres descendieron. «Así que es aquí»,
comentó Hiroki mientras observaban un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar perfecto para actividades clandestinas, lleno de sombras y secretos. Bien, allá vamos, añadió Hiroki, avanzando hacia la puerta corrediza entreabierta. Sin mostrar temor, comenzó a llamar, hola. Hola. Kunimi. Kunimi. Kaede y Kanoko, temblando de miedo, intentaron advertirle que guardara silencio, pero Hiroki las ignoró. Kanoko, desesperada, se acercó rápidamente a él. SHHH. Cállate, idiota. Nos van a matar, exclamó, intentando taparle la boca con las manos. Hiroki, molesto por la interrupción, le apartó las manos bruscamente. No me toques. Ni siquiera te has lavado las manos, qué asco. Dijo, escupiendo en señal de repulsión. La próxima vez avísame y no me toques a menos que yo lo permita. ¿Entendido? Antes de que Kanoko pudiera responder con una réplica mordaz, una voz grave resonó desde el segundo nivel del almacén. Kunimi, ¿quién demonios me está llamando? Un hombre apareció en las barandas superiores, observando a los tres recién llegados desde arriba. ¿Qué quieres, niño? Hiroki, más calmado, levantó la vista y saludó. Hola, Kunimi. Soy el hijo y hermano de las dos inútiles que están detrás de mí. Kaede y Kanoko lo miraron, ofendidas por su comentario, pero guardaron silencio. Kunimi levantó una ceja, recordando al tal Kokujin que vino con esas mujeres, pidiendo mercadería para que ellas la vendieran. Cuando le preguntó a Kokujin quiénes eran, respondió que eran las personas más importantes para un tal Hiroki, al que solía intimidar. Aunque al principio Kunimi había considerado dispararle a Kokujin en la cabeza por lo molesto que era, finalmente pensó que podía ser útil. Grave error. Las mujeres resultaron ser incapaces de vender drogas, y Kunimi hubiera preferido no volver a saber de ellas. Pero ahora tenía a este adolescente frente a él, lo que le despertaba cierta curiosidad. Ya veo, ya veo. Eres el hijo olvidado. Hiroki no se inmutó. Sí, ese soy yo. Mira, me disculpo por lo que mi madre y mi hermana hicieron. Francamente, que te deban $230,000 es una situación jodida para cualquiera. Si fuera tú, ya les habría dado un tiro. ¿Sabes? Sus palabras hicieron que Kaede y Kanoko se tensaran. Pero bueno, no vine a hablar de eso. Vine a disculparme, y ellas son mis testigos. Hiroki chasqueó los dedos. De repente, dos hombres vestidos de negro aparecieron, llevando dos cajas que colocaron en una mesa cercana. Abrieron las cajas, revelando fajos de billetes. Kunimi, sorprendido por el despliegue, solo atinó a decir, bueno, chico, eso sí es una sorpresa. Sacando el cigarrillo de su boca, añadió, pero hay algo que debes saber. No me interesa. Hizo una señal a sus hombres, que se prepararon para disparar. Toma tus $300,000 de mierda y vete a tu casa. Mastúrbate 300,000 veces con los videos de tu madre y tu hermana, porque no me interesan. Además, ellas se quedan conmigo. Si quieres hacer negocios conmigo para recuperarlas, ven cuando estés listo. Hiroki suspiró. Bien, quise hacerlo por las buenas. Volvió a chasquear los dedos y más hombres, armados hasta los dientes, salieron de la nada, apuntando a Kunimi. Este también dio la orden a sus hombres de entrar en alerta. Kaede y Kanoko temblaban, incapaces de creer lo que estaban viendo. Te daré una última oportunidad. Toma el dinero y olvidemos todo esto. Pero te aseguro que no soy un traficante de drogas. Sin embargo, la influencia que tengo y el dinero que manejo podrían hacer que mi rostro esté en los billetes de Japón. Kunimi, serio y visiblemente molesto, preguntó, ¿y eso qué me importa? Hiroki, sonriendo al ver que Kunimi había caído en su juego, respondió, porque el adolescente que ves no es un chico común. Estoy en una liga muy superior. De hecho, te ofrezco trabajar para mí. Kunimi, desconcertado, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La diferencia entre tú y yo es enorme, continuó Hiroki. Yo juego al baloncesto con LeBron James. Tú, en cambio, eres una gaseosa tibia y sin sabor. Yo soy una Coca-Cola helada en pleno desierto. Kunimi se rió con desdén. Entiendo tu metáfora, pero no creo que seas tan poderoso. ¿Insinúas que si te mato ahora, tendré problemas? Hiroki sonrió. ¿Quieres vivir sin coca? Kunimi, frustrado, desenfundó su arma. Escucha, mocoso. No me importa quién carajo seas ni lo que poseas.
No voy a ser el perro faldero de nadie. Hiroki, algo molesto pero tranquilo, respondió, yo fabrico armas, viejo. De todo tipo. Dime qué prefieres, más pesadas o más ligeras, tácticas o de combate. Lo que sea, yo lo tengo. Y cuanto más vendo, más dinero gano. Kunimi lo comprendió al ver a los hombres de Hiroki, algunos de ellos incluso portaban granadas. Adoptó un tono más conciliador. Está bien, muchacho, me has atrapado. Bajen las armas, ordenó a sus hombres. Si lo que dices es cierto, me pregunto qué nos hace tan afortunados, expresó Kunimi. Hiroki encendió otro cigarrillo y, tras exhalar el humo, respondió, un socio mío, Kai, me ayudó a encontrarte. Si te unes a mí, te ofreceré el 30% de las ganancias de este sector de la ciudad. Kunimi, sorprendido, replicó, ¿qué? ¿Estás loco? Gano más de forma independiente. Hiroki, sin inmutarse, continuó, el mercado está en auge. Mis armas se venden por 7 millones el paquete. Además, puedo eliminar a toda tu gente con un simple gesto. Solo te pido que pagues 5 millones a Kai, saldes la deuda de mi madre y mi hermana, y olvidemos todo lo demás. Es un buen trato, ¿no te parece? Kunimi, visiblemente sorprendido, se quedó pensativo, pero finalmente aceptó. Sin embargo, algo aún lo inquietaba. ¿Quién demonios eres tú? Hiroki sonrió. Vamos, sabes quién soy. Tengo varios títulos, como el de ingeniero, pero uno destaca sobre todos, yo maté a David Griggs. Kunimi abrió los ojos con incredulidad. Eso es mentira. La SWAT lo mató. Hiroki lo miró fijamente. Kunimi seguía observando a Hiroki con incredulidad, su rostro endureciéndose mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. La SWAT mató a David Griggs, repitió, esta vez con menos convicción, como si tratara de convencerse a sí mismo. Hiroki sonrió con suficiencia, disfrutando del momento. ¿Estás seguro de esa información?, preguntó, levantando una ceja desafiante. El silencio de Kunimi lo decía todo. Había oído los rumores, como todos en el submundo. Rumores de que la historia oficial sobre la muerte de Griggs no era más que una fachada para ocultar algo mucho más grande. Algo que involucraba a una figura misteriosa que, hasta ese momento, nadie había identificado claramente. Pero Hiroki, un adolescente que apenas parecía encajar en ese entorno, afirmaba ser esa figura. Kunimi tragó saliva, manteniendo la mirada fija en Hiroki. El joven mantenía una compostura impecable, y eso era lo que más inquietaba a Kunimi. En su mundo, la confianza era una moneda de cambio, y este chico la exhibía como si no tuviera fin. Pero más allá de eso, la seguridad en sus palabras y la manera en que había controlado la situación desde que entró al almacén, todo indicaba que Hiroki no era un simple adolescente. Eso pensé, dijo Hiroki con aire triunfal, retirando el cigarrillo de su boca y dejando que el humo se dispersara lentamente. Kunimi lo miró con ojos entrecerrados, aún desconfiado pero consciente de que enfrentaba algo mucho más grande de lo que había anticipado. Finalmente, cedió. Bien, ¿y ahora qué? Hiroki sonrió levemente, complacido de que Kunimi comenzara a comprender la situación. Ahora, di mi nombre, ordenó, su tono imperativo. Kunimi dudó un instante. El ambiente en el almacén se tornó tenso, los hombres de ambos lados permanecían alerta, listos para cualquier señal de conflicto. Finalmente, Kunimi exhaló lentamente y murmuró, tú eres Yoshikage. Ahora trabajamos para ti. La sonrisa de Hiroki se amplió mientras se llevaba el cigarrillo a la boca. Tienes toda la razón, dijo con satisfacción, soltando una última nube de humo. Kaede y Kanoko, observando desde el fondo, seguían paralizadas por el impacto. Todo lo que sabían, todo lo que pensaban de Hiroki, se había desmoronado ante sus ojos. El chico débil y sumiso que conocían ya no existía. En su lugar, había surgido alguien completamente diferente, alguien que manejaba el poder y la violencia con una naturalidad aterradora. Kunimi, todavía asimilando lo sucedido, empezó a instruir a sus hombres para que se retiraran. Parece que hemos llegado a un acuerdo, Yoshikage. Hiroki asintió, pero no añadió nada más. Había ganado. Los hombres de Kunimi comenzaron a relajarse y guardaron sus armas, mientras los hombres de Hiroki permanecían vigilantes. ¿Sabes, Kunimi?, dijo Hiroki finalmente, rompiendo el silencio mientras apagaba su cigarrillo. No suelo ofrecer segundas oportunidades. Pero en tu caso, bueno, veremos si eres lo suficientemente inteligente para no desaprovecharla. Kunimi asintió, consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Vamos, mamá.
Vamos, Kanoko, dijo Hiroki, dándoles la espalda a Kunimi y sus hombres. Kaede y Kanoko lo siguieron en silencio, aún temblando por la tensión y el miedo. Al llegar a la salida del almacén, Hiroki se detuvo un instante y se volvió para mirar a Kunimi por última vez. Nos vemos pronto, Kunimi. Asegúrate de tener todo listo para nuestra próxima reunión. Esta vez, no habrá margen de error. Kunimi, sintiendo el peso de esas palabras, asintió en silencio. Hiroki, con una sonrisa satisfecha, salió del almacén, acompañado de su madre y su hermana. Afuera, el aire nocturno era fresco y el sonido distante de la ciudad les recordaba que, a pesar de todo lo sucedido, la vida continuaba. Sin embargo, para Kaede y Kanoko, nada volvería a ser igual. Subieron al taxi en silencio, y durante unos minutos nadie habló. Finalmente, Kaede, aún tratando de asimilar lo que había presenciado, rompió el silencio. Hiroki, ¿quién eres realmente? Hiroki, mirando por la ventanilla del taxi mientras las luces de la ciudad pasaban rápidamente, respondió sin apartar la vista. Soy quien siempre he sido, mamá. Solo que ahora lo sabes. Kanoko, con la voz temblorosa, lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y qué va a pasar ahora? Hiroki suspiró levemente. Ahora, seguimos adelante. Quedan muchas cosas por hacer. El taxi avanzaba hacia la ciudad, dejando atrás el almacén y el oscuro mundo que Kaede y Kanoko acababan de descubrir. Mientras se desplazaban, Kaede no podía dejar de preguntarse si volverían a ver al Hiroki que conocían, o si ese joven había desaparecido para siempre, reemplazado por el hombre que acababan de encontrar. El regreso fue silencioso, con Kaede y Kanoko inmersas en sus pensamientos. Hiroki, por su parte, mantenía la vista fija en el paisaje nocturno que pasaba frente a la ventanilla, perdido en sus propias reflexiones. Al llegar a casa, Hiroki fue el primero en abrir la puerta del auto. Descendió con calma y, sin mirar atrás, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se lo entregó al conductor. Quédese con el cambio, dijo con un tono cortante pero despreocupado. El conductor, sorprendido por la generosidad, asintió rápidamente y agradeció con una leve inclinación de cabeza antes de arrancar y desaparecer en la calle. Kaede y Kanoko bajaron del taxi un poco más tarde, aún tambaleantes por lo ocurrido. Pero antes de que alguna de ellas pudiera hablar, Hiroki ya estaba sacando su teléfono móvil. Sin perder tiempo, marcó un número y llevó el aparato a su oído. Kanoko, aún temblorosa, se acercó para preguntarle algo, pero Hiroki levantó una mano, extendiendo un solo dedo, indicándole que esperara. Lo que fuera que tuviera que decir, tendría que esperar. Con una mirada seria, Hiroki comenzó a hablar. Yuma, tenemos que hablar, dijo, con voz baja y calculada. Sin embargo, lo que siguió fue un lenguaje completamente incomprensible para su madre y su hermana. No eran palabras comunes, sino un código o idioma que no lograban descifrar. Hiroki hablaba con rapidez y precisión, como si estuviera dando órdenes o coordinando algo importante. Aunque las palabras carecían de sentido para ellas, el tono dejaba claro que él estaba en control. Kanoko, que había permanecido en silencio, intentó concentrarse en lo poco que podía captar de la conversación, pero fue inútil. Solo logró escuchar claramente la última frase antes de que Hiroki colgara el teléfono. Opa se va a casa, dijo con tono tranquilo pero firme, antes de colgar. Kaede y Kanoko intercambiaron miradas confusas. No tenían idea de quién o qué era Opaz, pero entendían que esa conversación significaba mucho más de lo que podían comprender en ese momento. Hiroki guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo, se estiró y, sin decir nada más, comenzó a caminar hacia la entrada de la casa. Su postura relajada contrastaba con la tensión en el aire. Kaede y Kanoko lo siguieron de cerca, sintiendo que el ambiente familiar de su hogar ya no era el mismo. Algo había cambiado, algo invisible pero palpable en el comportamiento de Hiroki. Antes, este lugar había sido un refugio, un sitio de tranquilidad donde sabían qué esperar de cada miembro de la familia. Ahora, cada paso de Hiroki les recordaba que ya no lo conocían, que el chico que pensaban débil y frágil había desaparecido. Al entrar en la casa, el silencio resultaba opresivo. Hiroki se dirigió directamente a la sala y se desplomó en el sofá, encendiendo la televisión como si el día hubiera sido uno más, sin las tensiones ni los momentos peligrosos que acababan de vivir. No parecía afectado por lo ocurrido en el almacén o la reunión con Kunimi. Era como si todo formara parte de su rutina diaria. Kanoko y Kaede permanecieron de pie en la entrada, observándolo, sin saber cómo proceder. Finalmente, fue Kaede quien reunió el valor para hablar.
Hiroki. Su voz sonaba frágil, casi insegura. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres realmente? Hiroki, sin apartar la vista de la pantalla del televisor, suspiró y apagó el aparato con el control remoto. Luego se incorporó, apoyando los codos sobre sus rodillas mientras miraba a su madre fijamente. Ya te lo dije, soy quien siempre he sido, mamá, dijo con una calma perturbadora. Lo único que cambió es que ahora ustedes dos lo saben. Kaede lo miró fijamente, buscando algún rastro del hijo que había conocido. Pero todo lo que vio en sus ojos fue una frialdad calculada, una distancia emocional que la aterraba. Ya no podía leerlo como antes, y eso la llenaba de una sensación de pérdida profunda. Kanoko, por su parte, también lo miraba con el ceño fruncido, tratando de procesar lo que había escuchado durante la reunión con Kunimi, los rumores sobre David Kriegs, y las cosas que Hiroki había confesado ser. Finalmente, decidió hablar, aunque su voz sonaba más cautelosa que la de su madre. Hiroki. ¿Qué significa eso de opas? ¿Y quién es Yuma?, preguntó con curiosidad. Hiroki la observó por unos momentos, sopesando si debía contestar. Finalmente, dejó escapar una pequeña risa, carente de humor. No es algo que necesiten saber, respondió con firmeza. Hay cosas que es mejor que no comprendan. Esto no les afecta, todavía. Todavía, repitió Kaede, con un ligero temblor en su voz. ¿Eso quiere decir que nos afectará en algún momento? Hiroki se levantó del sofá, estirando los brazos como si la conversación fuera más una molestia que una verdadera preocupación. Mamá, hermana, dijo mientras se dirigía hacia las escaleras rumbo a su habitación, esta vida es mía. Ustedes solo deben seguir con la suya y dejarme a mí encargarme del resto. No se preocupen por nada. Estarán bien, siempre que sigan mis instrucciones. Con esas palabras, Hiroki desapareció tras las escaleras, dejando a ambas unidas en el desconcierto y la incertidumbre. El Hiroki que conocían, aquel hijo y hermano, se había revelado como alguien completamente diferente. Y aunque prometía protegerlas, también traía consigo un mundo de peligros y sombras que ellas no lograban comprender del todo. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez, era un silencio cargado de dudas, miedos y la creciente sensación de que su mundo había cambiado para siempre. Fin del capítulo 1.